el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. En otro tema también del ámbito internacional, Giovanni, no sé si tú sabes de lo que está ocurriendo en Cuba. Claro, claro. Cuba también se ha sublevado, ha estado protestando por lo que vive Cuba. Tú sabes que esa acción no es la primera vez, los cubanos ya la han hecho. ¿Qué sucede? Que el gobierno cubano lo que hace es, cuando hay ese tipo de manifestaciones, como que le quita las señales del internet para que el mundo no se entere. Exactamente, no se puedan transmitir en vivo esa actividad de caminata, de protesta que se está dando, porque en Cuba no hay agua, no hay luz, no hay comida, se ha agotado todo. Ayer y los cubanos, mira, 10 años atrás, un cubano no podría pronunciarse en contra del gobierno, era preso. Entonces ya la gente ha perdido el miedo, ha sentido... No, porque este gobierno que dirige Díaz-Canel no tiene como esa gran represión que tenían los Castros, a pesar de que él es un títere de los Castros. Las leyes son iguales, ahí están las leyes. Esas leyes también te establecen que el gobierno te puede trancar. Habíamos hablado hace tiempo que tú tienes ganado, tienes vaca, tú no puedes matar una vaca. No, esas vacas son del esa gobierno. Vaca es del municipio, del Estado. Y el Estado es que decide cuándo tiene que sacrificarla para tú poder comerla. ¿Qué hace mucho de ellos? Que se inventan un accidente. Un accidente que la mató un motor, la chocó un motor. Entonces ellos ahí mismo se la comen. Pero es una situación difícil que está viviendo Cuba. Cuba, que hay muchos millonarios escondidos. Se ha dicho siempre que los Castro siempre fueron millonarios ocultos que tenían doble vida. Hay el libro escrito sobre eso. Pero la disidente, hija del mismo Fidel. Lo ha dicho y que han subido videos de la forma como vivía Fidel, que había una vida oculta, una vida privada, una vida pública y otra que nadie la sabía, nadie la conocía. Y se le ha otorgado a toda la desgracia de Cuba al famoso bloqueo que tiene ese país, que Estados Unidos le ha mantenido para evitar que verdad, el país pueda tener acceso a muchas facilidades que brinda el mundo, pero que también ese régimen castrista de más de 60 años no ha querido que el país elija quiénes le gobiernan. Tú no consigues ellos dicen que si ellos permiten eso, estarían tirando por la borda todo lo que costó la revolución y de instaurar un gobierno socialista en Cuba, pero que, caramba, ya está bueno. Tú no consigues en Cuba una fundación. El libre albedrío, incluso, que el creador de los cielos y la tierra te dice, te permite a ti que tú hagas con tu vida lo que tú entiendas. Esto es lo bueno y esto es lo malo, tú eliges. Y si el régimen es bueno, ¿verdad, Giovanni? Que se permita entonces la disidencia, que otros partidos también puedan postular candidatos y que el pueblo elija entre lo bueno y lo malo. Pero el que le habla de eso a ellos es enemigo del régimen de una vez. En Cuba, tú no puedes comprar, no encuentras una funda de cemento, un quintal de varilla. Es decir, las casas, tú ves los videos, se están cayendo a pedazos porque la gente no tiene las condiciones. Es decir, que hay un trueque en la comida. Un vecino hace, por ejemplo, un jugo, te da un vaso de jugo, hace un arrocito, te da un poquito de arroz. Es decir, que en Cuba no hay nada en Cuba. La situación de Cuba se está viviendo, ya la población está en la calle reclamando realmente sobrevivir. No hay otra forma que no sea la vía de la reclamación, y que el gobierno actual cubano tiene que abrir, como tú dices, el espacio de las elecciones libres, transparentes, para que el pueblo pueda presentar, que hayan partidos como existen en los demás países. Ellos temen que el imperio, como así le llaman a Estados Unidos, vaya y se apodere de Cuba, que vaya a narigonearlos y hacer lo que el imperio entienda. Pero hay muchos de esos cubanos que se han ido en balsas hacia Haití, hacia el imperio, hacia Miami.
hacia el imperio en busca de mejor calidad de vida y la han mejorado, obviamente. Yo creo que América tiene que ser libre, como todos. El pensamiento del propio Simón Bolívar. Pero bueno. Todos esos regímenes dictatoriales han ido desapareciendo y además las nuevas generaciones. Recuerda que una vez se fortaleció, incluso en este digamos siglo, cuando Chávez fue presidente de Venezuela. Chávez era otra cosa. No, pero Chávez realizó lo que se llamaba Alianza, yo creo que era el ARBA, que se llamaba algo así, el ALBA, un asunto así, que estaba Bolivia, Perú, en donde estaba Correa, Ecuador. Sí, estaba Brasil. Bueno, Brasil es otra cosa. Brasil es la quinta economía del mundo. Estaba Cuba y Venezuela, que encabezaba porque tenía el petróleo y otras facilidades que incluso Venezuela daba auxilio a esas otras naciones. Y también a Dominicana, claro, Haití. Mira, en Haití ocurrió. Incluso Venezuela hizo un intercambio con nosotros, que era el cambio de caraotas. Petrocaribe para cambiarlo. Muchos de esos países se aprovecharon con petróleo. Muchos de esos países se aprovecharon. Yo recuerdo que Haití tuvo hasta sometimiento de funcionarios que se enriquecieron de ese tratado, ese acuerdo que le buscó a través de cosas del anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y en Haití, dice Oelmi, pero pide que eliminen el bloqueo, carajo, ya lo dije, que eliminen el bloqueo, pero que los cubanos, o más bien tengan otro gobierno, el régimen que le permita, todo se lo achaca al bendito bloqueo. Oye, escucha, Wilton, pero ellos también deben ser más permisivos. Chávez era otra cosa. Chávez, con ese petróleo de Venezuela, apoyó. Yo recuerdo que era el gobierno de Leonel Fernández en ese entonces. ¿Tú recuerdas? Chávez hizo un contrato aquí de cambio de petróleo por caraotas. Las caraotas son las habichuelas negras. Recuerdo que las sembraron aquí en Prodevá. Estaba Benjamín Félix Sánchez. Claro, los haitianos se beneficiaron, pero incluso también una vez nos trajo él una muestra de ella. Muy buena. Sí, Venezuela estaba en su mejor momento. Al fallecer Chávez, llegó Maduro. A la semana atracador. Ya a la semana veía un pajarito. Un colibrí que le estaba hablando. Que le hablaba, cocho. Que le hablaba. Entonces la gente comenzaron a notar, este hombre tiene problemas. Oye, un hombre que fue un excelente en el sindicato, un dirigente sindical, que por eso Chávez lo tenía a su lado. Entendía que era su sucesor. Que era un relevo positivo. Mira, Nicolás Maduro es de origen colombiano. Nicolás llegó ya un adolescente a Venezuela y luego se desempeñaba inclusive como chofer de autobuses. Sí. Y era dirigente choferil, dirigente de esos sindicatos de choferes y ese tipo de cosas. Entonces era una persona en quien Hugo Chávez confió y obviamente lo ayudó a llegar hasta la cúspide. Fue vicepresidente de Hugo Chávez. Tú sabes que Venezuela y Cuba, por ejemplo, se manejan mucho con esos asuntos de los sindicatos e izquierdistas y gente de ideas pensantes, pero Nicolás Maduro, todo parece indicar que le cayó muy bien a Chávez y a lo mejor no pasó esos centros de las ideas. No estaba preparado. No estaba lo suficientemente preparado, porque hasta donde manejamos, según las informaciones y conforme lo ha planteado Estados Unidos, este señor Nicolás Maduro es una persona que se ha movido siempre dentro del cartel de los soles, que es un cartel de narcotráfico el más poderoso que hay en toda el área. Y él y Diosdado Cabello y todo ese coro son gente que son cabecillas de ese cartel. En consecuencia, ha habido informaciones de los Estados Unidos que ha
estado haciendo ofrecimientos hasta de $15 millones para quienes logren atraparle a Nicolás Maduro. Dese cuenta que ese señor no va a las cumbres que le invitan, donde hay una influencia de los Estados Unidos, donde están las autoridades de los Estados Unidos, porque se ha dicho en innumerables ocasiones que lo van a atrapar. Es un tigre sabio, es mosca. Recuerdo que los familiares o sobrinos de la esposa de Maduro estuvieron involucrados en un gran alijo de droga que sobrino de Maduro llegó a los Estados Unidos y que fueron inclusive procesados por eso, pero luego creo que se produjo un intercambio de que liberaran a unos norteamericanos que habían presos en Venezuela y a cambio liberaran a esos chamos de la familia cercana del presidente Nicolás Maduro. Sí. Y todo eso se dio ahí. Entonces, ya Venezuela no es lo que era, lamentablemente. Cuba también, con ese régimen de Fidel, que obviamente un presidente muy preparado, una estrella, pero que no comparte idea con los Estados Unidos, y ese embargo de más de 50 años trajo como consecuencia posiblemente por culpa de las autoridades, pero la pobreza. Yo entiendo que ya cumplió su objetivo hace mucho y que los pueblos tienen que generar cambios. Mira, aquí hay una nota, doctor, que me permito leer con la anuencia suya. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó este lunes a Washington y sus sanciones a la isla de causar la actual crisis en el país caribeño. El domingo 17 de marzo, cientos de personas protestaron por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios. Con manifestaciones en la segunda ciudad principal de Cuba, Santiago, y en otras aledañas, cientos de ciudadanos mostraron su rechazo a las crisis económicas que azota la isla, agravada por la escasez de energía, combustibles y alimentos. Mientras Washington instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de respetar los derechos de los manifestantes y atender las necesidades legítimas del pueblo cubano. El mandatario endilgó la responsabilidad de las sanciones que, por décadas, han pesado sobre el país centroamericano. El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó los comentarios de la Embajada de Estados Unidos, culpando también de la aguda situación económica de Cuba al prolongado embargo comercial y a las sanciones.